Unidad 2. Leyes del electromagnetismo. Para continuar el estudio del electromagnetismo, se hace necesario revisar el origen del campo magnético a través de la corriente eléctrica. Posterior al experimento de Oester, Jean Viot y Félix Savart, dos científicos franceses, realizan experimentos cuantitativos en relación al campo magnético calculado por una ecuación íntegro diferencial tal como se aprecia en la ilustración, conocida como la ley de Biot y Savart, donde B es el vector de campo magnético, dl es un diferencial de línea por donde fluye la corriente, r es la distancia radial a un punto P fuera de la línea de conducción de la corriente, mu sub 0 es la permeabilidad en el vacío, que es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros por amperio. Es lo que se conoce como la ley de Biot y Savart. Ley de Ampère del magnetismo. La ley de Ampère del magnetismo está basada en 4 enunciados básicos. El primero nos dice que la circulación de la intensidad del campo magnético B en un contorno cerrado es igual a la sumatoria algebraica de las corrientes enlazadas por el contorno multiplicadas por la permeabilidad en el vacío. Eso es lo que significa la ley de Ampère. El segundo enunciado nos dice que ese campo magnético es un campo angular con forma circular cuyas líneas encierran la corriente. Y el tercer enunciado nos dice que la dirección del campo magnético en un punto es tangencial al círculo que encierra dicha corriente. Y por último, el cuarto enunciado nos manifiesta que el campo magnético va a disminuir inversamente con la distancia al conductor. La aplicación de la ley de Ampère del magnetismo más simple es encontrar el campo magnético alrededor de un conductor eléctrico. Esa aplicación se señala en esta ilustración, donde al pasar una corriente por un alambre conductor, ella genera un campo magnético y ese campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente del alambre conductor entre 2pi por r, donde r es la distancia al eje del alambre conductor en donde medimos el campo magnético, siendo un campo magnético alrededor de dicho conductor. Y aquí aplicamos la regla de la mano derecha que nos indica el pulgar hacia dónde va la corriente en función del campo magnético en relación con el giro que hacen los 4 dedos restantes de la mano derecha para indicar el campo magnético. A través de la aplicación de la ecuación íntegro diferencial de Biot y Savart y posteriormente la ley de Ampère, se pueden obtener y derivar ecuaciones más sencillas que nos permiten calcular parámetros eléctricos y magnéticos asociados a los fundamentos de diseño y construcción de ciertos circuitos o dispositivos electromagnéticos. Para ello veamos un primer ejemplo. Campo magnético alrededor de un conductor. Se nos solicita que en un alambre conductor por el que circula una corriente de 25 amperios en la dirección que se muestra en la ilustración, calculemos el campo magnético alrededor del conductor a una distancia de 2 metros y posteriormente a una distancia de 1 metro. Si aplicamos la ecuación B igual a mu sub 0 por I entre 2pi r, para el punto A encontraremos que ese campo magnético, reemplazando los valores correspondientes, nos va a dar igual a 25 por 10 a la menos 7 tesla. 25 por 10 a la menos 7 tesla para
R igual 2 metros. Para R igual 1 metro, al reemplazar los valores de mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, y 25 amperios, y R igual a 1 metro, 2pi por R, el valor sería de 50 por 10 a la menos 7 Tesla en dirección radial, es decir, alrededor de la corriente, de la línea de corriente eléctrica, se forma un campo magnético de 50 por 10 a la menos 7 Tesla. ¿Qué podemos ver? Que a medida que se acerca R al eje por donde fluye la corriente, el campo magnético se va haciendo mayor. Veamos un segundo ejemplo. Campo magnético en una espira circular. Una espira circular como esta no es más que un alambre en forma de círculo por donde pasa una corriente. Si nosotros aplicamos las ecuaciones de Biot-Savart y Ampère en la íntegro diferencial, llegaremos a este resultado. B igual a mu sub 0 por I entre 2 veces R, donde R es el radio del círculo o la espira por donde pasa la corriente, donde se forma un campo magnético alrededor de las líneas por donde fluye dicha corriente. Ese campo magnético estaría medido aquí, justamente en el centro de ese círculo, a una distancia radial, una distancia R. Al aplicar las ecuaciones y reemplazar los valores, nos da que B es igual a mu sub 0. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 por I, que sería 5 amperios, entre 2 veces R para el primer caso, que es 0.2 metros, y nos da como solución que el campo magnético en ese punto central sería de 50 pi por 10 a la menos 7 Tesla en dirección entonces radial. Ese otro campo magnético que nos solicitan a 0.1 metro, de igual forma, cada vez que se acerca ese radio o se reduce el radio a 0.1 metro, el campo magnético entonces sería de 100 pi por 10 a la menos 7 Tesla, lo que nos indica que el campo magnético aumenta a medida que R se va haciendo más pequeño, debido a que las líneas de campo se concentran aquí en la parte central de esa espira a menor radio, aumentando así el campo magnético. Un tercer ejemplo nos ubica calculando el campo magnético para un solenoide. En esta ocasión, el problema nos solicita varios parámetros eléctricos. Por ejemplo, calcular el campo magnético para el solenoide dado una longitud de 0.10 metros y en el interior de dicho solenoide hay aire, es decir, que está en vacío. El mismo solenoide también nos solicitan calcular, pero en el interior va a haber un material de permeabilidad relativa de 500. También se nos solicita calcular la intensidad de campo magnético H de dicho solenoide y nos piden calcular el flujo magnético si el solenoide atravesara un área cuyo radio sea de 0.2 centímetros. En primer lugar, veamos cómo es un solenoide. Un solenoide no es más que una espira circular multiplicada n veces, de tal manera que haya continuidad en el embobinado. En la parte interior, al pasar una corriente por ese alambre, se va a generar un campo magnético que obedece a líneas de flujo dependiendo del material magnético que tenga en su interior. Por esa razón se va a comparar que en el interior se calcule para cuando hay aire o vacío y en su interior se calcule para cuando colocamos un material magnético con una permeabilidad de 500. Si aplicamos las leyes de Biot-Savart y la ley de Ampère, el resultado de la ecuación general para el cálculo de un solenoide va a ser igual a B igual a mu, que es la permeabilidad
del material magnético por la N, que es la N espiras, entre la longitud del solenoide multiplicada por la corriente que atraviesa el alambre de dicho solenoide. De esa forma podemos calcular el campo magnético en el centro de dicho solenoide, que se concentra entonces a través de las líneas de campo magnético. Veamos entonces el cálculo de esos 4 puntos. En primer lugar, reemplazando en la ecuación B igual a mu por n entre L por I, para una longitud de 0.1 metro encontramos que el campo magnético en el espacio vacío en el aire sería de 2.51 por 10 a la menos 3 Tesla. Para cuando cambiamos el material a una permeabilidad magnética, una permeabilidad relativa de 500, encontramos que el cálculo al reemplazar los valores nos va a dar igual a 1.25 Tesla. Es decir, que con un material magnético en el interior del solenoide se aumenta el campo magnético de 2.51 por 10 a la menos 3 Tesla a 1.25 Tesla. Si queremos calcular la intensidad de campo magnético H, debemos recordar que H es B entre mu. En este caso estamos calculando la intensidad de campo magnético para un campo magnético en un solenoide que tiene un material magnético con permeabilidad relativa de 500. Al reemplazar los valores, entonces nos da que la intensidad de campo magnético es de 6250 amperios por metro. Otra de las cosas que nos solicita el problema es calcular el flujo magnético. El flujo magnético por definición es B por el área, pero como el área que se está atravesando aquí es circular, el área es pi por r cuadrado. Así que para un radio de 0.2 centímetros, que es igual a 0.02 metros, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi y nos está dando 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Al reemplazar este valor de área en la ecuación de flujo, B sería igual, estaríamos refiriéndonos para el cálculo de un campo magnético al vacío, sería de 2.51 por 10 a la menos 3 por 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, que es el área, lo que nos da un total de 3.16 por 10 a la menos 8 Weber de flujo magnético en un área donde no tengamos material magnético, sino que sea al vacío. De esta forma podemos evaluar distintos campos magnéticos dependiendo de la construcción del mismo, ya sea un alambre conductor, ya sea una espira o ya bien sea un solenoide.